Bienvenidos hermanos, buenas tardes, noches. ¿Me acompañan a orar? Te agradecemos, Señor, a los que ya nos permites estar aquí, a los que nos escuchan por línea. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Te damos gracias, porque aquí está Liz Tamara, que no sé si Liz ya está totalmente recuperada, Señor. Los avances en la recuperación de Tamara, en breve, Señor, de sus operaciones. Nuestra hermana Vero, gracias por la mamá de nuestra hermana Edith. Te agradecemos, Señor. Te pedimos por Sharon, que ayer y hoy todavía se siente un poco mal. Completa tu sanidad en ella. Por mi esposa, te rogamos también, Señor. Por nuestra hermana Adi, te queremos pedir, Señor, el cáncer ha avanzado, pero también su fe y su amor por ti y su confianza en ti. Asístela tú, Dios. Por Ale Barbosa te rogamos, por Armando Peña, Señor, situaciones complicadas, cáncer. Pero ¿qué es para ti también eso, Señor, si tú tienes todo el poder? Y por el resto de tu iglesia, Señor, te rogamos que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y que también en esta noche nos hables a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro capítulo 11. Nada más déjenme hacer un breve resumen. Estuvimos viendo el principio del capítulo 11, cómo se presentó una controversia a través de que Pedro fue a la casa de Cornelio y la noticia se recibió en Jerusalén no de muy buen agrado. En lugar de causar alegría, causó discusión y quizás envidia. Los hermanos de Jerusalén, llamados de la circuncisión, se sintieron ofendidos por Pedro. Para ellos Pedro debería ser un judío fiel a sus tradiciones, porque en ese entonces compartir una comida con alguien implicaba un compañerismo con esa persona, y al haber entrado Pedro a la casa de Cornelio y compartir no solo su casa, sino todo el tiempo que estuvo ahí, fue una ofensa para ellos. Pero en realidad esto resultó ser una enseñanza tanto para los gentiles como para los judíos. A los gentiles quizás Dios les estaba diciendo que no tenían que hacerse judíos y vivir bajo la ley de Moisés para poder venir a Cristo. No era un requisito. A los judíos el Señor les estaba diciendo: reciban a sus hermanos gentiles como miembros plenos en la familia de Dios. Ellos no son inferiores a ustedes de ninguna manera. Y vemos que en ese entonces los de la circuncisión se preocuparon más por lo que Pedro hizo que por lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles. Pero después viene la explicación de Pedro, digamos el informe que Pedro da de esta visita a la casa de Cornelio, y este informe deja plenamente satisfechos y a la vez asombrados, anonadados a los judíos. Comprenden que el arrepentimiento y el perdón de pecados concedidos a Israel, ahora también se extendía esta salvación a los gentiles. Y más o menos esto fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta antes de pasar a la otra sección? Daniela decía que había 2 tareas, ¿verdad, Daniela? Daniela, que había 2 tareas y que una se aclaró y que otra no. ¿Cuál era la otra, hija? Tú dijiste que me dijiste hace rato que Johnny dejó 2 tareas. ¿Cuáles eran? ¿Solo te acuerdas una de que si era salvo o no era salvo Cornelio?
Pues esa ya la contestamos. Y como no te acuerdas del otro, pues vamos a seguir adelante. ¿Te parece? Ok, vamos a partir del verso 19 hasta el final del capítulo. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ok. Vamos a ver en esta noche ya la iglesia más esparcida llegando hasta Antioquía, la ciudad de Antioquía. Antioquía pertenecía a la provincia de Siria, y Antioquía llegó a considerarse la tercera ciudad más importante dentro del Imperio Romano. Después de Roma y de Alejandría, Antioquía era la tercera ciudad más importante. ¿Dónde se encontraba Antioquía? Vamos a verlo en un mapa para tener idea más o menos de dónde se encontraba, para que nos demos cuenta cómo se iba esparciendo el evangelio. Dice aquí, por causa de la persecución después de la muerte de Esteban. Entonces, si tienes el mapa, Lili, y si ahorita lo proyectan, ahorita lo vemos. Esta ciudad estaba aproximadamente, para que tengamos idea, a 480 kilómetros al norte de Jerusalén, y era conocida por sus negocios y por su comercio, por su sofisticación y por su cultura. Pero también, ¿qué creen que había en esa ciudad? Una gran inmoralidad. Fue fundada por Seleucio I en el año 300 antes de Cristo, y él le dio este nombre en honor a su padre Antíoco. Esto acerca de esta ciudad en donde el evangelio va a llegar ya, digamos, netamente a los gentiles. Y gentiles porque si tomamos en cuenta la narración de lo que ahorita leí, después de que se siguieron esparciendo producto de la persecución, dice la Escritura que solo estaban predicando el evangelio ¿a quién? A los judíos. Nada más iban predicando el evangelio a los judíos, a pesar de que desde el capítulo anterior se nos está hablando de la conversión de Cornelio, que no era judío, y pareciera ser que con el informe de Pedro, ¿sí?, a los hermanos de Jerusalén podían haber comprendido que el evangelio ya era para todo el mundo. Pues no, estos que estaban siendo perseguidos, que empezó la persecución en Jerusalén con la muerte de Esteban, al irse esparciendo, empezaron a predicar solo a los judíos. Seguían todavía con la idea, con la mentalidad
de que la salvación solo era para ellos. Entonces pasaron desde ahí hasta las ciudades, si aparece el mapa ahorita lo vemos, de Fenicia y Chipre, ¿sí? Y llegaron hasta Antioquía, porque esta ciudad se va a convertir en el libro de Hechos, digamos, en la iglesia sede donde Pablo va a residir, va a estar ahí, y desde ahí va a salir siempre Pablo a sus viajes, dice las Biblias, misioneros en sus subtítulos, que no son parte de la Biblia, pero en realidad son viajes apostólicos, porque él era un apóstol, y apóstol significa enviado, junto con Bernabé al principio, y después se fueron sumando otros hermanos ahí. Bueno, ahí tenemos ya el mapa. Siempre me falla. Y siempre me falla. Ahí está. Miren, hasta acá está Jerusalén, y desde aquí hasta acá hay 480 kilómetros. Como Acapulco, alguien dice, no sé quién dijo. Aquí está Chipre, esta es la provincia de Siria, ¿sí? Fenicia, Tarso, donde después de aquí, cuando mandan a Bernabé, se va a trasladar Bernabé de aquí a Tarso para encontrarse con Pablo, para regresar a Antioquía y estar todo un año en esta ciudad, de donde se va a llamar por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos. Ok. Los primeros predicadores del Evangelio, al ser esparcidos, llevaban las buenas noticias. Contrario a lo que se esperaba, producto de la persecución, el Evangelio creció. Sí, porque la idea de perseguirlos era para detener el movimiento que se estaba levantando, ¿sí? Lo que les decían al principio los del camino, querían aplastarlo, pero sucedió algo contrario, que hasta nuestros días, hermanos, tenemos que considerar. Cuando estamos cómodamente sentados en una silla, en una congregación, no crece tanto. Solo cuando viene la adversidad, cuando viene la persecución, parece ser que es la forma que Dios usa para que esto crezca, sacarnos de nuestra comodidad. Y aquí se vuelve a comprobar una vez más que esta persecución produjo crecimiento, porque se extendió, dice, primero a Fenicia, a Chipre, y llegó hasta Antioquía. Pero no hablaban la palabra más que a los judíos. Y ya habíamos visto en estudios anteriores, bueno, generalmente los judíos, al ser esparcidos, lo que estaban haciendo es instalar sinagogas en los diferentes lugares, y decíamos que una sinagoga necesitaba tener cuando menos nada más 10 personas para que se considerara una sinagoga. De ahí en adelante podían tener los miembros que quisieran, pero 10 eran suficientes para tener una sinagoga. Entonces se establecían sinagogas, los judíos esparcidos, para tener sus reuniones, y probablemente ahí es donde se dirigían todos estos judíos esparcidos a predicarle a los judíos. Pero se encontraron entre estos judíos que estaban, o en estos que estaban siendo esparcidos, que lo más probable es que eran judíos, unos que no tenían estos prejuicios, y eran varones que ya estaban instalados en Chipre y en Cirene. Estos fueron los que llegaron a Antioquía, y fíjense a quienes les predicaron, dice el verso 20, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Unos varones, dice, no anunciaban a Jesús, estos varones, como el Mesías. Anunciaban a Jesús dando énfasis en el hecho de que Jesús, que había llevado a cabo su obra en Palestina, ahora le señalaban como el enviado de Dios
como el Señor a quien ellos tenían que someter sus vidas. Este es un dato que los comentaristas han sacado y les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no predicaban a Jesús como el Mesías? ¿No acaso no era el Mesías? Les predicaba, ¿sí? Sí, era a los no judíos a los que les predicaban, que no les predicaban que era el Mesías, pues porque ellos no tenían idea de quién era el Mesías. Muy bien, Rebe. El título de Mesías, que significa el Cristo o el ungido, ¿sí?, era exclusivo para los judíos. Ellos lo podían entender bien por su religión del judaísmo. Ellos estaban esperando, y de hecho ya había llegado el Mesías, ¿sí?, el Cristo, pero no era un lenguaje que manejaran los gentiles. Ellos no sabían lo que significaba el Mesías. Entonces no les presentaban a Cristo, digamos, esto para que también aprendamos nosotros, ¿no? O sea, gente que no tenga a lo mejor ciertas nociones de Dios, no podemos presentarles o hablarles con el lenguaje que nosotros ya entendemos, ¿no? O sea, aquí es a veces para nosotros familiar tener un cierto lenguaje, digamos, evangélico. Y lo entendemos. Pero tenemos que presentarlo de una forma más sencilla, más simple, que otros lo entiendan. Y esto es lo que estaban haciendo estos varones. Y estos varones no especifica ni quiénes eran. Dan nombres más adelante, por ejemplo, hablan de Bernabé, hablan de Pablo, ¿sí? Pero estos varones, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran estos varones? Pues eran unos varones. Eran hombres comunes, creyentes que se habían convertido, ¿sí? Quizás uno de esos de los, a lo mejor de los 120 o de los 3000 en el primer sermón de Pedro, o en el segundo de los 5000, o de los que iban siendo alcanzados a través de la persecución. No especifica quién, pero digamos, era un cristiano común, ordinario, y que estaban asumiendo la responsabilidad de la gran comisión que Jesús había dejado. ¿A quién? ¿A los apóstoles? No, para todos. Dijo Jesús: he aquí todo poder, toda potestad y autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. Por tanto, dijo Jesús, vayan y prediquen el evangelio, ¿sí?, a todas las naciones. Y estos tomaron esta palabra de Jesús y la pusieron en práctica. Ellos estaban predicando el evangelio y llegaron hasta la ciudad de Antioquía, y no les importó que fueran griegos o gentiles. Todos los que estuvieran ahí, ellos llevaban anunciando el evangelio con esas salvedades. No decían el Mesías, sino aquel Jesús que hizo una obra en Jerusalén, que le fue encomendada por Dios, ¿sí?, y les decían: sométanse a Él, todos ustedes, sometan su vida a Él para que alcancen también perdón de pecados. ¿Sí? Y la verdad vemos que tuvieron muchísimo éxito en su predicación, porque estaba respaldada por el poder de Dios, porque dice la Escritura: y la mano del Señor estaba con ellos. Qué bonito, ¿no? Cuando el Señor nos respalda en algo que estamos haciendo, ¿sí? La mano del Señor estaba con ellos y podían estar confiados haciendo la labor que estaban haciendo, y estaban viendo ese respaldo. No lo especifica aquí, pero lo más seguro es que quizás había milagros, las conversiones que estaban viniendo. Y ellos pues no estaban sorprendidos, estaban llenos de fe, porque la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó
y se convirtió al Señor. Qué precioso. Y como siempre, los heraldos. Hace 8 días decíamos que eran los chismosos, pero no, eran los heraldos. ¿Sí? Otra vez, desde esos 480 kilómetros de distancia que había de Jerusalén a Antioquía, allá se llegó el evangelio. Desde allá, después de regreso, vino la noticia otra vez hasta Jerusalén. ¿De qué vino la noticia? Dice: llegó la noticia de estas cosas que sucedían allá en Antioquía a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y saben quién estaba en Jerusalén? Un hombre que ya salió a relucir en la escritura, ahí al final creo del capítulo 4, llamado Bernabé. Sí, es el 4, creo, al final del 4. ¿Qué hizo Bernabé al final del 4? Sin ver sus Biblias. Muy bien, Abby. También era lo mismo que iba a decir Rebe. Comparten 5 y 5 y sacan 10. Dice que él tenía una propiedad y vendió esa propiedad, y lo que recibió de esa propiedad lo puso a los pies de los apóstoles para cubrir las necesidades de todos los hermanos, de las que se estaba formando ya la iglesia. Y Bernabé, muchos creen que no era su nombre, sino que por las características de este hombre, este más bien era un apodo, Bernabé. ¿Sí? Y Bernabé significa hijo de consolación. Y después lo vamos a ver en el capítulo 9, en la conversión de Pablo, ¿sí?, donde todos le rehuyen a Pablo. Nadie quiere tener contacto con él porque lo conocían como el perseguidor de la iglesia. Y nadie creía que se hubiese convertido de verdad. Pero entró Bernabé en escena y él lleva a Pablo y lo presenta ante los hermanos como un respaldo de él para la real conversión de Pablo, para que lo acepten en la iglesia. Y podemos ver a este hombre como un hombre piadoso, bondadoso, y quizás no podía haber hombre mejor, más adecuado entre los hermanos que estaban en Jerusalén para enviarlo con la comitiva de que fuera a Antioquía a verificar las noticias que les estaban llegando a los apóstoles en Jerusalén. No pudo haber otro mejor. Un hombre que no tenía prejuicios, un hombre que ya había recibido a Pablo, que él fue el que creyó en su conversión y que lo presentó. Un hombre desprendido, un hombre interesado en las cosas de Dios, estando ahí, en medio de los apóstoles. Después él se iba a convertir también en un apóstol. Entonces los hermanos de Jerusalén deciden enviar a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Y fíjense, algunos creen que por el traslado de la distancia, pues podrían tardar varios días, quizás hasta 15 días en el traslado. Pero cuando llega Bernabé a Antioquía, dice, fíjense lo que dice la escritura, esto me gusta mucho, dice: vio la gracia de Dios. Ahora, quiero que comprendas, porque a lo mejor nosotros lo vemos muy rápido, por eso traté de dar unos datos de la ciudad de Antioquía. La tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Una ciudad que comerciaba mucho, con un cierto glamour, pero que abundaba la prostitución, la inmoralidad. Incluso creen que de ahí hacían cultos a la diosa Artemisa, lo que después vamos a ver, que había 1000 prostitutas alrededor de su templo. Y entonces la situación en la iglesia, que empieza a levantarse y a crecer en Antioquía, era de puro gentil, que vivía en la inmoralidad, que vivía en el pecado. Y si nos damos cuenta, hasta la fecha, generalmente el Señor empieza a hacer un cambio a través de un proceso.
Nadie se convierte, bueno, nos convertimos en un instante, pero me refiero a la conversión del cambio, la transformación, no es de un día para otro. Es un proceso a través, dice Pablo en Romanos 12, a través de la transformación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Y dice Proverbios, tal cual es su pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, cuando empezamos a cambiar nuestra mentalidad, empiezan a cambiar nuestras conductas. Pero eso lleva un cambio, un proceso. Y si en ese entonces consideramos que no había Biblias que las pudieran tener cada miembro que se convertía, sino lo que les llegaba nada más de oídas, verbalmente, era lo que iban aprendiendo. Y tenían que tomar quizás un discipulado, un maestro, un mentor, para enseñarles las cosas de Dios. Entonces, cuando llegó Bernabé, en lugar de estar viendo quizás todavía lo mal que estaban, ¿saben qué vio Bernabé? Dice, la gracia de Dios. Aquí, hermanos, muchos, a lo mejor de nosotros, todavía podemos estar en un pecado. Miren, yo les he dicho, quizás toda la primera semana que yo llegué a un grupo de neuróticos, yo seguía con el efecto de la droga. Los estragos de mi vida se veían en mi cuerpo. Yo estaba sumamente flaco. Hoy quisiera estar como en ese entonces, porque casi no comía. Tenía ojos de panda, ojeroso. ¿Cómo dice la canción? Ojeroso, flaco, cansado y sin ilusiones, dijo el salmista, ¿verdad? Así dijo. En una pelea me habían volado un diente. No tenía para ponérmelo, tenía un hueco. Traía una greñota. Si hubiera llegado Bernabé, quizás hubiera visto la gracia de Dios en mí, a pesar de mi condición. Y es lo que nos invita a que podamos ver la gracia de Dios en medio de nosotros, aunque estemos pecando, aunque veamos, a lo mejor que un matrimonio se está agarrando de la greña, aunque veamos que un hermano todavía llegó aquí tomado. Tenemos que ver la gracia de Dios en esa persona. Porque la gracia de Dios es la que lo hace llegar aquí, aún en esa condición todavía pecaminosa. Pero esa persona, si ya creyó en Dios, ya salva, aunque su pecado todavía se vea manifiesto. Hay otros que podemos tener pecados que no se ven, pero a veces son peores que los que se ven. Cuando estamos de criticones, de envidiosos, de codiciosos, ¿sí? No se ven, pero pueden ser peores. Y me encanta porque este Bernabé, que tenía un corazón puro, limpio, no estaba viendo lo otro, sino estaba viendo quizás gente todavía pecando en unas condiciones deplorables, a lo mejor una prostituta ahí que alababa a Dios y que le daba gracias a Dios. ¿Cuál es el problema? Espero que no se hayan escandalizado algunos el domingo, porque Johnny nos platicó que bajaron 2 jovencitas que vinieron a la fiesta de Mateo, que traían minifalda. Espero que se haya visto la gracia de Dios en ellas, porque vinieron a la reunión de jóvenes y estuvieron chille y chille en la reunión de jóvenes. Eso no es de ver la gracia de Dios. En lugar de a lo mejor que alguien pudiera haber dicho, híjole, ¿cómo vienen vestidas así aquí? No, es ver la gracia de Dios. Esas mujeres fueron tocadas en algo, por una alabanza, por una palabra, por lo que sea. Y ahí estaba la gracia de Dios en ellas. Y así estaba Bernabé, viendo la gracia de Dios.
Y dice que después de ver la gracia de Dios se regocijó. Y a lo mejor tuvo que tomar medidas con el carácter manso que tenía Bernabé, amable, afable, de exhortar a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Y no es una enseñanza para ti y para mí? Que tenemos que estar invitando a los hermanos, no importa todavía lo que estén viviendo. Por cierto, hace tiempo que no veo a Lorenzo. ¿Se acuerdan de Lorenzo? Solo Rubén. ¿Saben quién es Lorenzo? Es que a veces así somos. ¿Quién, hermano? Pues el viejito, la viejita que se sentaba en la última fila de hasta allá. ¿Y qué pasó? Se murió. ¿Hace cuánto? Hace 3 meses. Lorenzo es un hermano que llegaba con su triciclo. Lo dejaba afuera. A veces vendía tortas. Y luego se sentaba por aquí. Algunas veces llegó tomado. Una vez me dijo él, llorando, es que yo no merezco estar aquí, hermano. Sigo tomando. Le digo, no, este es tu lugar, Lorenzo. No importa. El Señor te ama. Pero es que no he podido dejar esto. No importa, Lorenzo, aquí es tu lugar. ¿Sí? El Señor te perdona todo. Y tenemos que exhortar a los hermanos a que permanezcan fieles al Señor. Porque el diablo, ¿saben qué va a hacer? Nos va a querer meter culpa. Nos va a querer decir, no, que muy hijo de Dios. Mira, ya estás otra vez en las mismas. No, que muy hijo de Dios y te alejaste muchos años del Evangelio. No, que muy hijo de Dios. No, que muy hijo de Dios y otra vez le gritaste a tu mujer. Todos fallamos, todos. Y necesitamos a alguien, un Bernabé, que nos consuele, que nos exhorte y que nos siga diciendo, tú sigue firme, sé fiel, sigue asistiendo, no le hagas caso al diablo, hazle caso a Dios, que dice que ya sepultó tus pecados en lo profundo del mar y que ya no se acuerda de ellos si ya te arrepentiste, aunque haya sido hace 10 minutos tu pecado. Ya fue borrado, ya fue perdonado. Y necesitamos muchos Bernabés en medio de nosotros. Aprender del carácter de Bernabé, imitarlo a él, tener esa pureza y esa limpieza en el corazón. Y eso les invitaba a que vieran el propósito que había detrás de todo eso y un propósito de corazón para que se mantuvieran fieles al Señor, porque el diablo tiene una misión, hermanos. La Biblia lo desenmascara. Quiere matar, hurtar y destruir. Se va a disfrazar muchas veces como ángel de luz. No va a aparecer con un trinche, con cuernos y con una cola, se los aseguro, y así un monstruo horrendo. No, va a aparecer seductor. Y Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás y nosotros no deberíamos de ignorarlas. Va a crear a veces división entre nosotros. Pero tenemos que estar prestos, listos para ver esas acechanzas, para mantenernos fieles al Señor. Y fíjense, describe las cualidades de este Bernabé, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Quién no quisiera tener esas cualidades? ¿Sí? Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y como consecuencia de esto que estaba sucediendo, una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, cuando Bernabé ve
quizás yo quisiera atreverme a decir, cuando ve el alcance del evangelio en Antioquía, la gran cantidad de hermanos que se estaban convirtiendo, porque ya atrás dice una gran multitud que se estaban convirtiendo, y aquí vuelve a decir otra vez, una gran multitud fue agregada al Señor. Viendo todo esto, Bernabé quizás pensó, hijo, esto a mí solo me va a rebasar. No tengo la capacidad de atender a la misión que me mandaron los apóstoles yo solito. Y él ya había tenido trato con Pablo. Ya quizás de todos los cristianos, incluyendo a los apóstoles, quien más conocía a Pablo era Bernabé. Y no sé si en ese entonces había mapa, pero a lo mejor pudo sacar su mapa y dijo, a ver, está más lejos irme desde aquí, desde Antioquía a Jerusalén, son 480 kilómetros. Tarso está más cerquitas. Y yo me acuerdo que cuando ayudamos a bajar desde el muro de una ciudad a Pablo en una canasta para que huyera, ¿sí? Él se fue primero a Arabia, pero después se fue a su ciudad natal, a Tarso. ¿Y qué tal si me voy para allá a buscarlo? O sea, no le podía enviar un WhatsApp y le dijo, allá voy. Saulo, no había, ¿verdad? Tenía que ir hasta el lugar de su ciudad natal y empezar a buscar a Pablo. No se sabe por qué hay un momento en que Bernabé va a dejar a los hermanos de Antioquía porque se va a buscar a Pablo. Los tiene que dejar, no sé, no lo dice en la escritura, pero probablemente encargó la labor a los que pudo ver más maduros de entre los convertidos de unos días, de unas semanas, de unos meses. Les encargó la obra, espérenme, voy por un cuate que nos va a ayudar. Pero regreso. Y entonces se desplaza Bernabé desde ahí, desde Antioquía, y se va a Tarso para buscar a Saulo. Y finalmente, dice, hallándolo, lo trajo a Antioquía. ¿Ustedes creen que le costó trabajo convencer a Pablo de venir a Antioquía? Porque dice, y lo trajo. O sea, no dice que si le preguntó, que lo invitó, dice, y lo trajo. Yo creo que Pablo ya estaba esperando. Con la comunión que había tenido, para este entonces, más o menos la Biblia calcula para este momento que ya habían pasado como 14 años. Desde el día de Pentecostés hasta acá. Porque checando algunos comentarios, es precisamente cuando Pablo, lo que después escribe en Gálatas, de los años que había pasado tanto en Arabia como en Tarso, cuando ya empieza Pablo verdaderamente a funcionar con el llamado que Dios le había hecho, que Jesús le había hecho, como un apóstol a los gentiles. Y aquí va a iniciar con toda su fuerza el ministerio de Pablo. Otra vez jalado por Bernabé. Y yo creo que ya nada más estaba esperando. Quizás fue la confirmación para Pablo de lo que Dios ya le había revelado. La llegada de Bernabé a Tarso. E inmediatamente se viene con Bernabé a Antioquía. Y cuando ven la magnitud del alcance de lo que está sucediendo en Antioquía, dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué precioso, ¿no? Un año. Debemos estar dispuestos a irnos al lugar a donde haya necesidad, el tiempo que haya necesidad. A Beto un tiempo estuvo viviendo en Toluca, le dijimos, atiende una obra ahí con su papá de Sharon, en Lerma. Un año, curiosamente, te vas ahí. Tú eres el que estás más cercano, Beto. Ahí atiende. Y Beto dijo, ¿yo?
Sí, tú. Tú, Beto. Y quizás fue su campo de entrenamiento. Pero estuvo un año. Y debería ser la disposición. Deberíamos tener la actitud de Isaías. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando revisamos a los profetas, casi muchos de los profetas dijeron no. Moisés le dijo al Señor, no me envíes a mí. Jeremías le dijo, Señor, soy muy chavo como para que me mandes a esta misión. Solo en Isaías encontramos que Isaías, cuando tiene un encuentro con el Señor y le dice, heme aquí, envíame a mí. Y Pablo estaba totalmente dispuesto a hacer en las manos de Dios lo que Dios le había dicho. Este me será un instrumento útil en mis manos. Lo otro también lo sabía, que le iba a enseñar cuánto tenía que padecer por causa del nombre de Jesús. Y entonces se va todo un año. Un año porque ve la necesidad que tiene la iglesia. No sé si se llevó su muda para unos cuantos días, si sabía que se iba a quedar más tiempo, pero eso no le interesó. Rebe está aquí y la gran mayoría de sus mudas están en Chihuahua. Ya vamos a ir por ellas, Rebe. Vamos a ir por ellas. Pero a veces cuando se van en una misión no se llevan todas sus cosas. No te llevaste todas tus cosas la primera vez que te fuiste. Porque uno todavía a lo mejor no comprende el alcance de lo que va a haber allá y cuánto tiempo se va a estar allá. Pues probablemente Pablo llevaba poca ropa, pero eso no le importó. Le dijo, Bernabé, no te preocupes. Yo estoy más cerquita de mi casa, acá yo te presto. A ver, se midieron, somos de la misma talla. Aquí compartimos la ropa tú y yo. Y se quedan un año. Pero no se quedan a vacacionar, se quedan a trabajar en la iglesia y enseñaban a mucha gente. Y por primera vez, dice que este es el privilegio y el honor que tiene la ciudad de Antioquía, que en esa ciudad por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos. A ver, cristianos. Quiero que me digan qué significa cristiano. ¿Ustedes son cristianos todos los que están aquí? ¿O hay un judío, musulmán, mormón, testigo de Jehová, católico? No, puro cristiano veo. Daniela, tú vas a contestar. A ver, Daniela. Tal vez sean los que creen en Jesús. Los cristianos son los que creen en Jesús. Muy bien, sí. Sí es eso, pero ¿quién más? ¿Quién más quiere contestar lo que significa cristianos? A ver, hermanos, si les preguntan a ustedes, ¿tú por qué te dices cristiano? ¿Qué van a contestar? Bueno, yo pienso que son los seguidores de Cristo. Por de ahí viene la palabra Cristo, cristianos, los que siguen a Cristo. Muy bien, Rebe. Vero. Los imitadores de Jesús, de Cristo. Sí. Un cristiano es el que sigue a Cristo, ¿sí? El que se hace partidario de Cristo, ¿sí? El que tiene enfocado todo en Cristo, el que anhela parecerse a Cristo, el que va a adquirir el carácter de Cristo, el que va a crecer a la imagen de Cristo, ¿sí? Tiene un punto de referencia el cristiano a lo que aspira a llegar. Por eso es que Jesús pudo decir
Y es el único que lo podía decir. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Les dijo en otra ocasión a sus discípulos: ustedes me llaman maestro, y si bien dicen, porque lo soy. Y si dicen que soy su maestro, entonces hagan lo que su maestro hace. Si yo lavé los pies a mis discípulos, ustedes también lávense los pies unos a otros, diciendo: sírvanse. No solo la cuestión literal de lavar los pies, sírvanse unos a otros. Dijo Jesús: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate por muchos. Nosotros tenemos que dar nuestra vida. Dijo Jesús: no hay amor más grande que aquel que da su vida por un amigo. Y después él dijo: ya no les llamaré discípulos, ¿sí? Yo les llamaré amigos. Quiere Dios que demos nuestra vida por nuestros amigos. Y no en un acto de heroísmo, en un acto de entrega de nuestra vida. De que si en algún momento alguien me pide algo, no puedo decir: ay, es que yo tengo que salir porque mi novela empieza a las 9:30. ¿Cuál empieza a las 9:30? Implica dar el tiempo, el esfuerzo, el prestar nuestros oídos. El día de antier me llegó un mensaje el lunes en la noche de Jazz Martínez. Dice: hermano, le aviso, mi tía Adi fue al doctor. Su cáncer de hígado está avanzando. Y está mal, se siente mal. Dice: a ver si le puede llamar. Terminé de ver el mensaje y le llamé. Y efectivamente se sentía mal. Tratamos de animarla entre mi esposa y yo. El día de ayer, antes de iniciar la célula, bueno, al inicio de la célula estuvimos orando por ella. Y le decía al Señor: y si hoy le permites venir, Señor, también vamos a orar. Y llegó a la célula. Y al final volvimos a orar por ella. ¿Sí? Dijimos: de verdad, Adi, lo que se te ofrezca. Lo que se te ofrezca sin pena. Si hay que llevarla al hospital, si hay que venir por ella, si hay, lo que se te ofrezca. Para eso estamos, hermanos. ¿Ustedes creen que no estaban haciendo eso Pablo y Bernabé? ¿Ustedes creen que nada más fueron a enseñarles? Fueron a dar su vida a Antioquía. Estaban atendiendo las necesidades de cada hermano que se había convertido. No solo les enseñaban, les mostraban el amor. Estaban dedicados a ellos día y noche. ¿Y qué creen que da como resultado eso? Que la iglesia crece, que la iglesia madura. Por eso esta porción yo le puse ahí: la iglesia en Antioquía crece. No solo la iglesia en Antioquía, la iglesia en Antioquía crece. Está creciendo la iglesia en Antioquía. Y ese privilegio de que les dijeron cristianos por primera vez, en realidad, cuando se ha estudiado esta porción, no fue una palabra de honor, de reconocimiento, fue una burla. Fue una crítica que los demás empezaron a hacer a los seguidores de Cristo. Se mofaban de ellos. Ay, sí, mírenlos. Ay, son unos cristianitos. Medio se parecen tantitito a Cristo. Ay, vamos a decirles cristianitos. Pero en realidad resultó ser un honor. Y ahora es una responsabilidad. Llamarnos cristianos, tenemos que entender que es una responsabilidad. Si tú dices en tu trabajo, en tu escuela, en el ámbito en que te desenvuelvas: yo soy cristiano, tienes que vivir de acuerdo a ese nombre.
Porque será muy triste que tú te llames cristiano y después alguien te diga, ¿usted que es cristiano, hace esto? Me dio mucha tristeza porque cuando trabajaba, teníamos un servicio en la oficina de fumigación. Y la persona que iba a fumigar su empresa que tenía, él era cristiano, con calcomanías, con textos en su defensa de su camioneta que llegaba, y les hablaba de algunos de Cristo. Él no sabía que yo era pastor. Y un día se desapareció, meses. Iban a fumigar, pero él no llegaba. Y después de un tiempo llegó. Y yo estaba ahí y empezó a platicar con unos choferes de la empresa. Y ya le dijeron, ¿por qué no ha venido? Porque siempre cotorreaba el Señor. Y dice, no, pues es que, miren, estuve de vacaciones. Y se frotó las manos. Y me fui a Las Vegas, porque ahí tengo un hijo que vive allá. Y dice, no, y unas chavas. Dice, no, ¿y sabes cómo andaba? No, y me fui con varias. Y volteé así y dije, híjole. Y este viene y se presenta así aquí como cristiano. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, al decirnos cristianos. Tenemos que vivir a la altura de ese nombre que nosotros tenemos que portar con honor, con responsabilidad, con integridad. Digamos coloquialmente, no deberíamos tener cola que nos pisen al ser cristianos. Y terminamos con los últimos versículos. Dice, y sucede, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y es otra forma a lo mejor en que el Señor respaldó el ministerio que estaban desarrollando Pablo y Bernabé como apóstoles. Dios les envió un profeta. Y porque casi siempre vamos a ver estos ministerios juntos trabajando. Profeta, apóstol, apóstol, profeta. Y se les suman evangelistas, para que después dejen la labor a los pastores y a los maestros, ¿no? Eso ya después lo vamos a ver cuando estudiemos Efesios. En aquellos días entonces unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, dio una profecía y dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, un emperador romano. De ahí se deducen las fechas por los emperadores. Entonces, una vez que viene esta profecía, ¿sí?, de que va a haber una gran hambre, y leyendo algo acerca de esto, dicen que por ese entonces fue una sequía y la tierra no estaba produciendo. Entonces vino una gran hambre en Jerusalén. Pero entonces, como el evangelio ya se había esparcido y no solo estaba en Jerusalén, ya estaba en Antioquía, ya estaba también en Samaria y ya había llegado a varias ciudades, vimos a Chipre, a Cilicia, en fin, a Jope. Entonces los discípulos, dice, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esto lo hicieron los hermanos que estaban en Antioquía. Cada uno de lo que tenía. No conocían probablemente a los hermanos que estaban en Judea, en Jerusalén, pero les llegó la noticia que allá había hambre, había necesidad, y algo los identificaba ya. Todos tenían a Cristo en común, como su Señor, como su Salvador. Y que aunque no lo conozca, es mi hermano. Y si hay una necesidad y yo la puedo suplir, yo voy a tomar cartas en el asunto, voy a aportar lo que yo puedo, de lo que tenga, no de lo que no tenga. Ya después Pablo en Corintios dice, aclara, dice, cada quien va a dar conforme ha sido prosperado, no de lo que no tiene.
Vamos a dar de lo que tenemos. Dice, entonces la gente de lo que tenía, ¿sí?, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y de lo cual, dice, en efecto, enviándolo a los ancianos, lo enviaron ¿por mano de quién? De sus líderes de ahí. Y miren, Pablo y Bernabé con gusto lo hicieron, no dijeron, no, esto no es de nuestra categoría, no. Nosotros somos apóstoles. Ay, nada más para enviar dinerito, pues envían a cualquiera. Un verdadero ministro de Dios está dispuesto a hacer cualquier tarea, aún la más humilde, aún llevar una ofrenda, aún preparar una comida, aún barrer, aún lavar baños, aún lo que sea. ¿Sí? No se agarraron de lo que dijo Pedro en el capítulo 6. No es conveniente que nosotros dejemos la palabra y la oración por atender las mesas. Ellos dijeron, ¿ya se juntó una lana? Ellos designaron, ¿pueden llevarla ustedes? La llevamos. Pablo y Bernabé, Bernabé y Pablo tomaron la encomienda, la hicieron gustosos y llevaron la ofrenda a los hermanos que estaban padeciendo en Jerusalén. Preguntas. Dani pregunta que si se fueron a caballo. Acuérdate que una vez dije que Memo y yo me dijeron que nos pasamos discutiendo casi una clase entre si Pablo iba a caballo o no cuando el Señor lo alcanzó. Bueno, no se sabe, pero probablemente se trasladaran en algún vehículo de ese entonces, que eran los caballos o las mulas, para que pudieran trasladarse en un caballo o en una mula. Que pudieran haberlo hecho así, ¿no? No nos metemos tanto en eso, no dice la Biblia cuánto tiempo tardaron, ¿no? Para poder hacer cálculos, iban a pie, a caballo, en fin, pero ellos tomaron la encomienda y llevaron la ofrenda a los hermanos de allá. ¿No hay más preguntas o comentarios? ¿Comentarios también? ¿Nos despedimos? Vamos a orar. Tu palabra, Señor, dice que todo, absolutamente todo, tiene su tiempo. Tiempo de sembrar, que quizás fue la labor que hizo nuestro Señor Jesús a pesar de todas las maravillas y milagros que hizo. Todo el bien que anduvo haciendo, dice tu palabra, porque Dios estaba con él. Pero quizás más bien fue un tiempo de sembrar la doctrina, los cimientos de lo que iba a ser su iglesia. De ahí la declaración de él mismo, Señor, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Y podemos ver a lo largo de este libro, Señor, hasta dónde vamos. ¿Cómo es verdad que aunque quisieron detener tu obra, no hay poder humano que la pueda detener, porque esta obra es divina? Y Señor, lo que tú inicias, nunca lo dejas inconcluso, y el Evangelio empezó a crecer, a crecer, a crecer. Empezó a esparcir, fue derribando fronteras, fue alcanzando a los que en ese entonces podían parecer inalcanzables. Y gracias, Dios, porque ha llegado hasta nuestros días y ha venido a rescatarnos a hombres y mujeres como nosotros, que estábamos alejados de tu ciudadanía, quizás sin esperanza, pero ahora que hemos recibido tu gracia, Señor, queremos portar con dignidad el nombre que tú nos has dado de cristianos y ser fieles seguidores tuyos, Señor.
y vivir de acuerdo al llamado que tú has hecho para nosotros. Concédenos que lo hagamos no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, sino por el poder de tu Espíritu. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Si alguien trajo sus diezmos, ofrendas, hermanos, aquí está el cesto. El día de mañana hay reunión, administración. El viernes los esperamos, matrimonios, 7:30 de la noche. Dios les bendiga.